son insoportables, es muy difícil trabajar con ustedes, muy difícil. Pero es así, Pablo. ¿Por qué me pelean? ¿Por qué me pelean? Vengo en son de paz y me pelean. Yo no los peleo en la vida. Yo les trato bien. ¿Cómo están? Un poco de atención te pedimos, nada más. ¿Atención? Que nos mires, que nos escuches. Eso te pedimos, Caruso. Increíble. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, Néstor. Todo bien, todo muy bien. ¿Qué tal? Muy buena jornada. Igualmente. No se prende tanto Néstor. No se prende, Después, es cuidadoso. Cuando lo jodemos a él. Pobre, no le... ¿Sabes por qué no se prendió no en lo esta? tratamos En esta como nos puntual? toca. Estaba boludeando. No, porque no está seguro de qué estamos hablando. Entonces dice, a ver si meto la pata. Estoy seguro, puedo contar cosas del backstage. Llegó Pablo, se sentó, la silla estaba rota, casi se va a la mierda. Sí, eso ahí ocurrió. Ya le cambió un poco el humor, que venía con alegría. Sí, venía, Después alegría. Vienen algunos de producción y le taladran el oído. Le hacen joda. Y yo lo defiendo a Pablo. Sí, igual no tiene claro por qué. El porqué de todo no lo tiene claro. Se acercó uno de los compañeros de... Pero vos sabés cuál fue... No sé exactamente, pero sé que le estaba molestando a Pablo. No estaba molestando, le estaba señalando una característica. Mirá, le hacía notar una característica. A partir de este momento, todos tenemos cuando te jodan, yo no voy a preguntar qué, voy a decir, Néstor. Tiene las mosquitas dándole vuelta en la computadora. Es verdad. Tengámosle paciencia. Eso es verdad. Preguntale si va a haber el partido independiente. Quiero ver cuánto lo bancás. No, ¿Cuánto voy a preguntar dura? con Mariano y Mariano se va a ocupar. Por suerte el viernes no lo veo a Mariano. ¿Por qué? Porque es feriado, tenés razón. Son días los trabajadores, vamos a hacer un programa especial. Sí, señor. ¿Se puede decir algo de eso? Sí, se puede decir. Ya lo dijeron de todas maneras. Sí. Así que. El viernes programa especial por 1 de mayo y nuestro aporte a la programación colectiva de la radio. Una nota con Luis Campos que a mí me dejó, ayer lo comentamos, ¿no? Sí, me dejó pensando, un poquito dijimos, muy linda nota. Me dejó pensando bastantes cosas, más allá de él, le pedimos, a ver, cartografía del momento de trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Pero muy interesante. Siempre tiene un as bajo la manga, Luis, ¿viste? Es así. Bueno, ¿cómo estás vos, Luis Pa? Bien, muy bien, gracias. Sí. Bueno, saludo a toda la barra. Voy a arrancar por Agus en las redes, porque medio que por ahí venía la cosa. Sí, pero no por ella. Disparó. No, ella disparó no, otra cosa. No le arrastren al barro. No, por claro. Ella en redes, está el querido Carlos Di Mare en la puesta en el aire, Vicente Castro opera video, Nico Lacaba coordina, Alejandro Aimú produce y María Randazzo edita. Enseguida nos vamos a ir a las calles de Buenos Aires, más específicamente a las calles en los alrededores del Congreso Nacional, porque adentro y afuera, otra vez, ¿no? Afuera, lo de cada miércoles. Yo no me canso de decir, miren que jubilados y jubiladas ponen el lomo todos los miércoles para ofrecer una reunión de resistencia al gobierno y muy pocos la aprovechan. Sí, de hecho, al pasar por ahí me pregunté, bueno, un día como hoy que está la escena servida, primero porque están los jubilados y quienes los suelen acompañar, como cada miércoles están allí afuera, pero adentro están pasando cosas muy importantes para la República Argentina, y no me refiero a la corrupción del gobierno, sino que me refiero al modelo que está llevando adelante el gobierno. A eso fue en principio Adorni, a dar cuenta está bien lo que hizo Luis Parsi, de la gestión de alguna forma. Y bueno, era un escenario que quizás intentaba hacer memoria. En ocasiones así, afuera había una manifestación grande, ¿no? Está bien, mañana es la movilización de la CGT, movilizar todos los días es complejo. Ya contamos lo que va a ocurrir el viernes. Con que también cada una de las organizaciones de todo tipo mande una delegación con bandera, vincha, bombo, ya está. Ponen el cuerpo todos los miércoles. Llueva, truene, relampaguee, haya mucha cana, poca cana, bala de goma, gas lacrimógeno, están siempre ahí. Qué sé yo. Bueno, también signo de los tiempos. Y alguien dirá, bueno, ¿y ustedes qué? Anímense, ustedes dicen animémonos y vayan, ¿no? Una cosa por el estilo. No sé, cada cual aporta. Nosotros todos los miércoles estamos con Fabi dando testimonio, es lo que nos toca. Si yo pudiera estar haciendo otra cosa en este momento, estaría con jubilados y jubiladas, pero hay organizaciones que su esencia tiene que ver con manifestarse de esa manera, con el testimonio político. Y no solo sindicatos y organizaciones, partidos políticos también, algunos los hay, ¿no? Y van, insisto, con una convocatoria cada miércoles. En algún momento, viste, tiene que dar un poco de vergüenza.
No, hay muy poca gente. Están ellos y ellas. Yo sé que no se sienten solos, porque en cada reivindicación, en cualquier lado aparece jubilados y jubiladas, pero bueno, qué sé yo. Y está muy bien lo que dice Luispa, porque además, más allá de todo el tema Adorni a defenderse de sus propiedades, etcétera, etcétera, le dijo Miriam Bregman que le decían aloe vera porque cada vez se le descubren más propiedades. Sí. Es viejo el chiste, pero es gracioso igual. Sí. Fue a defender el modelo que tiene a los jubilados y jubiladas en esa situación, a comunidades de personas con discapacidad, universidades, fábricas, etcétera, etcétera. Y es un elemento, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ir con todo eso y Fabián Wellman a la calle. Decirles que la exposición de Manuel Adorni frente a diputados me parece que transcurrió en carriles que, recibo puteadas, ya voy a abrir el chat, favorecen al gobierno. Me parece que el gobierno logró construir una escena en la cual Adorni puede salir de alguna manera indemne del asunto. Ahora, depende qué era lo que estábamos esperando también. En el informe de 1 hora que dio respecto de gestión, en ningún momento Manuel Adorni hizo otra cosa más que lo que hace el gobierno permanentemente. Creo que se lo dijo Juliano, el diputado Juliano del radicalismo, o se llamaban Democracia para Siempre, no sé ahora cómo llaman, le dijo, no, es Provincias Unidas, creo Juliano ahora, le dijo, hacen un transformismo con los números, ¿no? Presentó un relato de la gestión donde todo era efectivamente brillante, y fue interesante después observar cómo diputados y diputadas en las repreguntas trataban de ir un poco más allá, y después Adorni contestó lo que quiso. Uh-huh. Quiero decir, no hay sensación de que Adorni sale de acá y renuncia, si es que esa era la expectativa de la oposición. No, además lo aclaró, dijo con todas las letras que no iba a renunciar. De todas maneras... pero podía ocurrir algo que se le va de las manos y no ocurrió. No ocurrió. De todas maneras, decía, la presentación de Adorni en diputados es la primer parte de la construcción del relato. Luego se trata de, cómo cada uno de los medios, analistas políticos, periodistas, van reconstruyendo lo que allí ocurrió. Y tengo que darte la derecha, tengo que darte la razón, porque me parece que lo que se cuente de lo que ocurrió hoy, ya van 5 horas más o menos de presencia de Adorni en la Cámara de Diputados. 11 de la mañana más o menos. Lo que se cuente va a tener que ver con lo que vos decís, ¿no? En principio se va a dar más lugar al rescate de la buena marcha del modelo que intentó hacer Adorni, más allá de todo lo que ocurre en la calle. Se va a priorizar eso, más que las preguntas incisivas de diputados y diputadas, los cuestionamientos también, no solo al modelo, sino también a cómo fue construyendo su patrimonio. Me parece que eso va a quedar de costado, más allá de que hay algunos medios que supieron en su momento acompañar al gobierno y a Adorni, y hoy intentan despegarse de algunas cosas. Una de esas cosas es Adorni, ¿no? Charlábamos antes de comenzar el programa con Pablo, estaba puesto uno de los monitores en TN, y TN lo pasó prácticamente entero, así, ¿no? Mostrando. Llamaba la atención, claro, ¿no? Llamaba la atención. Sobre todo, además, mientras otros canales seleccionaban qué mostrar. Sobre todo a diputados que son de testimonio muy confrontativo. Juan Marino, que hizo algo interesante. Cuando le tocó en la segunda tanda de preguntas, Juan Marino dijo, paremos un poco, vamos a repasar cada una de las causas por las que usted no quiere responder, pero debe responder. Y las enumeró, y después vino Tailade, y TN estaba ahí, viste, con Tailade. Estaba puesto en el bar donde estábamos tomando un café antes de entrar al programa. En este momento está hablando Sergio Palazzo. ¿Podemos tomar un poquito de Sergio Palazzo? Con la manda judicial que obliga a otorgar los medicamentos como corresponde. Y segundo, ¿qué medidas van a tomar sancionatorias con este funcionario Leguizamón que durante 2 años ha tenido a los jubilados sin medicación correspondiente? Segundo, quisiera consultarle, el presidente de la Nación dijo hace 2 días en la cena de la Fundación Libertad que el salario que se había desplomado era el del sector público. Quiero preguntarle cuáles son las medidas correctivas para que los trabajadores de la administración pública no sean los que paguen la inequidad del ajuste que está llevando adelante el gobierno.
También quisiera preguntarle respecto a los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, ya que cumplen una función soberana e indelegable del Estado basado en la observación sistemática de la atmósfera, la generación de informaciones, ¿cómo van a evitar el colapso operativo si despiden al 20% del personal anulando su capacidad de respuesta ante la sociedad? Con respecto al INTI, consultarle por qué se están dando de baja 1.000 servicios tecnológicos que necesita el sector industrial para desarrollarse y cómo van a garantizar las funciones operativas de la institución y dar respuesta a las industrias y a las pymes. Y habida cuenta que el ministro de Economía manifestó que el plan nuclear del gobierno no está en vigencia, ha admitido que no hay ningún plan nuclear. Quisiera que usted nos explique cuál es el plan nuclear que tiene este gobierno nacional. Respecto a otra gama de temas vinculados al trabajo, este gobierno ha vetado leyes que mejoraban los magros haberes jubilatorios de nuestros mayores, quienes son lastimados y golpeados todos los miércoles en la puerta del Congreso. Y la excusa es la famosa frase del presidente: no hay plata. Pero sin embargo, por esta ley de regresión laboral que envió el gobierno y que fue votada por el oficialismo y sus aliados, se ha creado el FAL, que es un instrumento mediante el cual las empresas van a dejar de aportar al ANSES, a la Seguridad Social, para constituir un fondo para despedir gente. Bien, Sergio Palazzo exponiendo o llevando adelante preguntas y repreguntas a Manuel Adorni, el jefe de gabinete, que está en la última tanda. Creo que ahora hablará Adorni, contestará, y después creo que habla el bloque de Libertad Avanza, y ahí se cierra la exposición. Ya voy con Fabián Waldman. Quiero decirles que estamos en YouTube. Yo sé que esta audiencia es vieja escuela, y tiene la radio puesta ahí en distintos lugares, pero si pueden, si no les cambia mucho, le hace bien a la comunidad de la 530, vénganse a YouTube, compartimos radio, no dejamos de hacer radio, ahí ponen algún like y le dan una mano también, insisto, a esta comunidad de la 530, y si no, sigan ahí en el auto, el amigo de la camioneta, donde nos escucha siempre, que ayer nos escribía, está todo bien igual. Bueno, Fabi Waldman, ¿cómo te va, Fabián? Muy buena jornada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, buenas tardes, compañeros. Una jornada, por supuesto, donde el gobierno le dio todo su apoyo al jefe de gabinete Manuel Adorni, que hace minutos nada más, aproximadamente en la última tanda de respuestas, afirmó que está y va a seguir estando en su lugar, y de esta forma ratifica el apoyo que le brinda absolutamente Javier Milei y Karina Milei. Un Javier Milei que de alguna manera vino, como me decía un importante funcionario del gobierno nacional, aquí al Congreso a tratar de llevarse la marca. Esta fue la definición y de alguna manera lo logró, intempestivamente, haciéndose centro nuevamente en su trato cotidiano con el periodismo, la primera vez que vuelve a tenerlo con alguno de nosotros después de muchísimo tiempo, sino tomar en cuenta inclusive el cierre para los acreditados de la Casa Rosada. La llegada ya del presidente de la Nación significó un cruce fuerte cuando le empezaron a cuestionar si iba a poder Adorni demostrar su inocencia, y uno de mis colegas, Nicolás Gallardo, le consultó si la frase es corrupto. La respuesta del jefe de gabinete, del titular del Poder Ejecutivo fue directamente tratarnos de chorros. De chorros. No, sí. Eso fue después. Ahora lo vamos a ver, porque a la entrada nos trató de ensobrados. Pero ahora veamos cuando se retiraba. A ver, vamos cuando sale, lo que dice, está hablando de Milei y Fabi Waldman cuando salía del Congreso, sale es el 9, Carlos, Congreso. Querido, dale, compartimos. Sí. Lo de Adorni recién. Presidente, no se vaya. ¿Alcanza lo que dijo Adorni? Alcanza. Presidente, chorro, corrupto, abra la sala. Alcanza, Karina, con lo que... Bueno, ahí se escuchaba tu pregunta, Fabián, a Karina Milei. Así salía el presidente, y lo otro que mencionaba Fabián, el ingreso de Milei al Congreso también con cruces, es el 8, Carlos, querido. Presidente, ¿por qué sostiene a Adorni? Presidente, ¿por qué no sostiene a Adorni? ¿Por qué sostiene a Adorni, presidente? Presidente, responda, presidente.
Corruptos son ustedes, se escucha a la pasada. Eso es lo que dice. Un Adorni, para decir en pocas palabras, Sí. que fue uno cuando estuvo el grueso, la compañía de las casi 200 personas que estuvieron aquí presenciando su mensaje, y otro que bajó su nivel, inclusive de energía, una vez que se tuvo que poner a escuchar las respuestas, las preguntas de cada uno de los diputados, con cruces inclusive durante la exposición de Adorni con Miriam Bregman, muy fuerte, y una expresión de Milei que remite a una conducta hasta infantil, te diría, haciendo la señal famosa de Di María del corazón con los dedos cuando Pitrola le recriminaba la participación y el apoyo a los Estados Unidos y a Netanyahu. Allí uno de los cruces. Y ahora aquí, en el último bloque, se adelantó, como vos bien decías, exponiendo en estos momentos todavía el diputado Palazzo. Voy a dar vueltas y vemos un paneo de cómo se encuentra en estos momentos el recinto, si les parece, con un Diego Santilli que todavía está presente aquí, sentado toda la jornada, es el que más le ha hecho el aguante en el palco que antes era para Javier Milei, y una militancia que seguramente empezará a colmar los palcos aún más cuando se acerque el cierre de esta extenuante jornada para Manuel Adorni, con un apoyo. Alguna curiosidad, había un militante libertario, el cierre de Palazzo, que está hablando de los discapacitados. Bien. Bueno, pero para cerrarte este dato, si te parece, un militante que estaba con el mameluco de IPF, Pablo, que pregunté por qué había venido, y me dijo que era militante, no me pudo explicar muy bien con quién había pagado los gastos. Bueno, Fabián, gran crónica como siempre, te dejamos en la cobertura y cuando finalice quizá podemos tener algún testimonio, vos mandás, como siempre, gran abrazo. Otro, hasta luego. Bueno, allí Fabián Waldman, ¿no? Con lo que ocurrió, que me parece está bastante contado. Si quieren repasamos muy rápido algunos otros momentos. Yo les mencionaba a Miriam Bregman, que fue en el arranque de las preguntas, cuando tocó el tiempo de las preguntas de legisladores y legisladoras, y ahí hubo directamente, ¿no?, un ir y venir con el presidente de la Nación, que estaba en uno de los palcos. A ver, lo compartimos. Mientras usted se creía gracioso diciendo que se deslomaba en Nueva York, ¿sabe cómo le dice la gente? La gente le dice aloe vera. Un chiste popular que se usa para decir que cada día le descubren más propiedades. Y no es gracioso. No es gracioso porque usted hizo de la burla de los periodistas, la burla a las personas con discapacidad, una forma de actuar. Entonces mi primera pregunta es, si usted era tan gallito, ¿por qué hoy tuvo que venir con el presidente, con la hermana, con todos los demás? Señor presidente, no puedo hablar así, pido que me descuente el tiempo. Señor presidente, me tiene que adicionar el tiempo porque yo así no puedo hablar. Diputada, continúe, por favor. Por favor, basta de gritarme, sí, me están gritando de ahí, diputado. Señor presidente, que el corito que trajeron se calle. Le preguntaba, si usted es tan guapo, ¿por qué hoy hizo que el propio Milei se tire sobre la granada? Bueno, después Milei dijo que era asesina a la izquierda o el socialismo, que habían matado no sé cuántos millones de personas, toda esa cantinela del propio presidente Javier Milei. En este momento está hablando Natalia Saracho, de Unión de Fuerza Patria. A ver, la escuchamos. Presidente. Continúe, diputada. Por favor, silencio. Yo sé que está nervioso, que se pone nervioso, pero nosotros tuvimos que aguantar todo el día este show que metieron acá sin poder responder nada, así que no se pongan tan nerviosos, no se pongan tan nerviosas. Los entiendo igual, los entiendo. Es hacerse el vivo. Disculpe, acá adentro. Diputada, por favor. Les pido silencio, por favor. Todo el Congreso es válido hacerse los vivos acá. No sé si podrían hacerlo caminando la calle, no sé la verdad. Tengo mis dudas que puedan caminar sin tener seguridad al lado. Tengo mis dudas. Pero sí, voy a ir a las preguntas concretas, porque hay preguntas que me interesan saber.
El programa Volver al Trabajo que mandamos... Cállate, payaso, cállate. Intento ser respetuosa, pero no colaboran. Cállate, payaso. Presidente, le pido por favor. Continúe, diputada, le estamos escuchando, por favor. Bueno, quiero preguntar sobre el programa Volver al Trabajo, porque este gobierno dijo que iba a convertir los planes sociales en trabajo. La primera pregunta que hice fue, y no me respondieron nada, entonces le quería preguntar cuánto hicieron. Claramente ninguno. Claramente ninguno. Solamente dijeron que hicieron 5.000 cursos, que lamentablemente no sé dónde lo van a meter, porque todos los días vemos cómo cierran empresas, cómo cada vez hay más gente sin laburo, cómo el gobierno pisa los salarios. Voy a tratar de ser breve porque hay muchos compañeros para tomar la palabra todavía, pero me preocupan un montón de temas. ¿Qué va a pasar con el remediar? ¿Qué va a pasar con la definición de financiamiento de los clubes de barrio? ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? Teniendo una diputada acá todavía que está en situaciones dudosas. Bueno, me preocupan un montón de temas que voy a esperar a ver si en esta semana, yo no le quiero pedir mucho porque ya hoy laburaron un montón, pero por ahí la semana pueden completar las preguntas que hicimos todos nosotros y respondernos cosas concretas. Yo quiero ser muy clara y decirle, jefe de gabinete, así como hoy estuvieron un ratito y lo dejaron solo, esto es lo que va a pasar, va a quedar solo. Porque así como dicen ustedes que la hacen la paga, la van a pagar. No tienen justificación para decirle al pueblo la verdad y lamentablemente es así. Esto se va a ver. Ojalá puedan caminar como camino yo en mi barrio. Ojalá puedan hacerlo ustedes también sin seguridad y sin tener todo el Congreso vallado. Gracias. Natalia Saracho, de Unión de Fuerza Patria. Bueno, y se van sucediendo diputados y diputadas en el último tramo de preguntas o interpelaciones que le hacen al jefe de gabinete. Sí, dos cosas. La primera, que tiene razón. Natalia Saracho tiene razón. Un día van a estar solos, va a estar Adorni solo, va a estar Milei solo y van a estar encerrados porque caminar por la calle no van a poder caminar. De eso no tengo, por lo menos no van a poder caminar tranquilos sin que la gente los increpe con algún tipo de cosa, ¿no? Eso por un lado. Y después, en relación al potenciar trabajo que hacía mención la diputada Natalia Saracho, sí, hay una buena noticia, entre comillas, anunciada ayer por el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petovelo, que en realidad no debería ser una noticia porque la justicia dictaminó que el ministerio tiene que pagar efectivamente los 78.000 pesos, nada más que 78.000 pesos, a las casi 1.000 familias que lo venían cobrando. La justicia le dijo, ustedes lo tienen que pagar, no pueden hacerse los tontos con esto. Y bueno, el ministerio dijo que efectivamente los va a pagar, que los planes los va a pagar, es decir, que le va a hacer caso a la justicia, cosa que no viene haciendo con el financiamiento universitario y con el financiamiento para la emergencia en discapacidad. Hay algo ahí también, ¿no? ¿Dónde elige pagar más allá de los montos? ¿Cuán significativos son? ¿Por qué elige pagar cumplir con determinado sector? ¿Y con cuál otro se hace, como decía Miriam Bregman, el gallito? ¿No? Bueno, desde que asumió el gobierno nacional, con los sectores populares más empobrecidos, viene teniendo mucho cuidado de intentar mantener un equilibrio como para que no se les llene de gente la calle o la zona del Congreso. Está claro que llevar esta sesión al show era el negocio del gobierno. Creo que la oposición no se prestó a eso. El problema era si había expectativa de que ocurriera otra cosa. Pero sí es interesante el argumento de cada uno de los diputados y diputadas cuando confrontan con el modelo. Debe ser seguramente lo que está haciendo en este momento Julia Estrada. A ver, la escuchamos. ¿Ese es el plan? ¿Decirle a los argentinos que eso es mejor? ¿En serio van a seguir diciéndole a los argentinos que ganaron 30 puntos por arriba de la inflación los monotributistas? Como lo dice hoy el informe, ¿y ustedes lo repiten? En tercer lugar, esto lo escuchamos todos. El presidente dijo que la caída del consumo era porque la gente ya no comía más mermelada. Lo escuchamos, ¿eh? Mermelada con huevo, claro, porque había una cuestión de gustos. Va a la teoría económica, se pierde la teoría económica, es una cuestión de gustos. Entonces, siguiendo ese razonamiento, por una cuestión de gustos, a los argentinos no nos gusta más el asado y por eso cayó 9% el consumo. A los argentinos no nos gusta más tomar mate
y por eso cayó 6,5% el consumo. A los argentinos no nos gusta más tomar cerveza, por eso cayó 35% el consumo. A los argentinos no nos gusta más comer pan, por eso cayó 45% el consumo de pan en la provincia de Buenos Aires. Quizás yo estoy equivocada y de verdad ustedes tienen datos que muestran preferencias de consumo. No sé qué estará comiendo la gente. Yo realmente me lo pregunto. Me pregunto si usted se lo pregunta, ¿no? Como jefe de gabinete. No sé, ¿va a seguir con el cuento de la mermelada del presidente Milei? Me gustaría escuchar cuáles son las razones de la caída del consumo en la Argentina. Me interesa saber eso. En relación a los puestos de trabajo, recién el diputado Palazzo fue muy claro. El presidente dijo acá el 1 de marzo que se iban a crear 1 millón de puestos de trabajo en minería. ¿Se fijó los datos, presidente Menem, jefe de gabinete Adorni, de cuántos puestos de trabajo hay hoy en minería? Yo se lo digo, 27.000. Hay que saltar de 27.000 a 1 millón. Contador público se supone que es. No sé cómo hicieron los números. También recién dijo 5 millones de puestos de trabajo en los próximos años con la reforma laboral. Y en el mismo informe de hoy dicen que el RIGI va a generar solamente, escuchen bien, 36.000 puestos de trabajo, los proyectos ya aprobados. A ver, ordenemos, 36.000 según el RIGI, pero 5 millones según el informe de Jefatura de Gabinete de Ministros. Hay algo que no cierra. Dejen de vender humo. Dejen de negar la realidad, dejen de pelearse con la realidad. El modelo económico no explica que ustedes vayan a crear esos puestos de trabajo. De hecho, están destruyendo. Bueno, esta es la escena que no se da, que no suele darse y que creo sí es para celebrar del cumplimiento de la institucionalidad del jefe de gabinete. Cuando le plantean confrontación lógica, argumental, en términos de modelos. Ahí hay un valor, me parece muy importante, debería ser más habitual, pero bueno, no suele ocurrir que hayan este tipo de, o bien los lugares donde van los funcionarios, no hay otros participantes de la mesa, otros invitados que lo puedan hacer, ni los periodistas repreguntan en ese sentido. Acá sí me parece que hay un valor y por eso vale la pena transmitirlo y poder verlo. Nos vamos a ir a una pausa porque al regresar vamos a hablar con Omar Plaini, vamos a preguntarle cómo está viendo esta escena, pero sobre todo lo que se viene mañana con la marcha de la CGT a Plaza de Mayo. Dale. Que vuelvan las ideas. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Ni me acuerdo mi nombre, ajá. Muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá. Poco me interesa aquí, bajo el sol, aquí, hace tanto calor, no me saques de aquí por favor, estoy demasiado tranquilo, quiero enterarme de nada hoy, si es el calor, la del medio está buena, ajá, yo me siento muy bien también, apacible vereda, ajá, la vida se renueva aquí. Aquí hace tanto calor, no me saques de aquí por favor, estoy demasiado tranquilo, quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. 4 de la tarde, 38 minutos, la temperatura en Buenos Aires y alrededor es 23,4, perdón. Lo que resta para la jornada, algo nublado durante la tarde y noche. Mañana jueves mínima 12, máxima 22, despejado a parcialmente nublado durante todo el día. En la provincia de Buenos Aires ya son más de 300 las escuelas nuevas, 300 edificios para que la educación siga siendo el motor del presente y el futuro. Ingresá a buenosairescrece.gba.gov.ar si querés más información. En un rato hablamos de intendentes de la provincia de Buenos Aires, Luis Pano. Hablamos de la marcha que hicieron al Ministerio de Capital Humano y también nos vamos a tener en lo que ocurrió ayer en el Movistar Arena. Ese encuentro con estudiantes secundarios organizado por el gobierno de la ciudad que terminó en cantos a un CEO, a un gerente de una de las aplicaciones de moda. Cofundador de Cocos. De Cocos, sí. Así es. El nombre es el apellido en realidad es medio difícil de pronunciar. Ariel Sudar, a quien insultaron o le gritaron "Vende patria" desde las tribunas, y vamos a contar algún detalle del episodio. Entre tanta novedad, ya viene Mar Plaini, ya lo saludamos. Entre tanta novedad en la Feria del Libro hay algo que vale la pena mirar con más atención. Ripio es una editorial argentina que no viene a suavizar nada, publica textos sobre artes que incomodan, que hacen ruido, que te mueven el piso, porque hay libros que no son para pasar el rato, son para pensar distinto. Muy buena la consigna, ¿no? Si vas a la feria, date una vuelta por el stand 525 en el pabellón azul, conocé lo que están haciendo, hablamos de la editorial Ripio, y si querés chusmear más información, puedes entrar a su web ripioeditora.com.ar. Atención, porque estamos sorteando 2 pares de entradas para la Feria del Libro.
entre quienes nos escriban ahora mismo a nuestro WhatsApp 11 3200 0530, dejan su nombre, 3 últimos números del DNI y ya están participando. Recuerden venir a YouTube, pueden dar like y va creciendo la comunidad de la 530 también allí, es importante. Enseguida van varios saludos, hay distintos temas, en el chat está muy picante. Yo no sé qué tiene Suripanta o algo por el estilo, que todos los días le pide a Luis Pablo que Luis Pablo certifique que yo soy hincha de Boca. Me parece, lo certifico sin ningún tanta problema. Cosa de la patria, me parece una cosa Los terrible. oyentes esperan que, no sé, de alguna manera salgas del club Qué bárbaro, y lo digas, Pablo. Qué bárbaro, qué bien central ayer. Néstor, un ratito de política internacional. ¿Qué? Entramos en la recta final de las elecciones en Colombia, falta justo un mes, va a ser el 31 de mayo, y se conocieron algunas encuestas donde, más allá de la duda que generan siempre estos sondeos, por lo menos se identifican los 3 candidatos que parecería ser los que tienen posibilidades de ganar, eventualmente en primera o segunda vuelta. La buena noticia es que el candidato de Gustavo Petro, por lo menos buena noticia para mí, está bastante bien en esos sondeos. Bueno, en un ratito vamos a eso. Ahora sí saludamos a Omar Plaini, secretario general de Canillitas, vocal titular de la CGT, diputado nacional, mandato cumplido. Omar, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Pagini, en que vuelvan las ideas. Saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo para vos y para todo el equipo. ¿Cómo están? Gracias, Omar. Enseguida hablamos del acontecimiento de estos días, ¿no? Que tiene que ver con las celebraciones del 1 de mayo, la marcha de la CGT mañana a Plaza de Mayo. Déjame preguntarte, Omar, como dirigente gremial, pero también con la experiencia como diputado nacional, ¿qué ves en la escena de Adorni en el Congreso con todo lo que atraviesa esa situación? Bueno, yo siento vergüenza ajena cuando escucho a los actuales funcionarios del gobierno, desde la máxima magistratura para abajo, dan vergüenza ajena, la mediocridad, la mala educación, la falta de respeto, la querer justificar lo injustificable, querer negar lo obvio, tanto que hablaron de 2 cosas centrales que hoy están totalmente las dos ya cada día más enjuiciada por la mayoría de la sociedad. Una, el tema de la moral. Ellos eran los donantes de ética. Bueno, eso quedó demostrado que no es así. A las pruebas me remito de todo lo que está pasando con una cantidad de funcionarios muy grande, con los propios viajes que hace constantemente el presidente. Y la segunda era la economía. Bueno, miren, hoy la inflación que tienen es más alta que la que dejó la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, que era el 25.4, si mal no recuerdo. Bueno, ellos están arriba del 30, con una devaluación, ni bien asumieron, de casi el 120%. Por lo tanto, las 2 cuestiones centrales de las cuales se jactaron, evidentemente fracasaron. Y eso lo demuestra cada día más las distintas consultoras, y son consultoras que en general muchas de ellas han acompañado o han creído o han apostado a este gobierno, y van diciendo cómo cae la imagen presidencial, con lo cual creo que el próximo año hay una gran oportunidad para que los sectores nacionales y populares volvamos a recuperar el gobierno, que ya no va a ser una cuestión táctica, sino estratégica, dado lo que plantea este gobierno con respecto al Estado y el mercado, ¿verdad? Y Omar, ¿vos crees que ese vínculo deteriorado de la gente con Milei que muestran todas las encuestas es sanción definitiva o ves en el gobierno posibilidad de reconducir esa expectativa? A ver, siempre un gobierno puede modificar su actitud, pero este hombre reafirma cada día y a través de la mala educación su pensamiento. ¿Qué dice él? Tomando a su maestro, a Robert Murray, el Estado es el mal y el mercado es el bien. Bueno, eso es una mentira total y absoluta. Primero, que los economistas austríacos, con Mises, Hayek, no resolvieron nada en la humanidad y su política no se aplica absolutamente en ningún lado. Hay que leer al coreano que hace una semana, si no me equivoco, un reportaje muy bueno en Perfil sacó, muy bueno, un hombre que ha leído profundamente tanto a Marx como a von Hayek. Entonces, está clarísimo que eso ha fracasado, porque, a ver, imaginemos por un segundo con todos los oyentes de ustedes, ¿qué sería si no tenemos un Estado municipal? Vamos a tomar mi ciudad, Lomas de Zamora. No existe el Estado, no existe el municipio. Bueno, ¿quién se ocupa de la seguridad, de la vía pública, de la educación? ¿Quién se ocupa? A ver, no gobierna nadie, gobierna el mercado. ¿Quién se hace cargo? Es imposible, lo que plantea el gobierno
es una cosa totalmente alejada de toda realidad. De hecho, los países más avanzados del mundo tienen un Estado fuerte, un Estado potente. Esto funciona así, aunque este señor no lo entienda, no lo cree, no lo acepte. Yo creo que está totalmente descentrado en su foco, y esta es la realidad que está viviendo hoy, que cada día la gente reprueba más su gestión en menos de 3 años. Vos lo que decís, Omar, es tan dogmático el plan de gobierno o el modelo económico que no va a cambiar, y las consecuencias, o sea, esto es lo que hay, es lo que vemos. Y esa es la razón por la cual difícil que reconduzca la expectativa el gobierno. Totalmente, Pablo, pero fíjate una cosa, ¿qué decía el gran Simón Bolívar? ¿Dónde radicaba la fortaleza de una nación? Es su identidad. ¿Cuál es la identidad de este, personaje? Porque es un personaje, realmente es un personaje. ¿Dónde está su identidad? ¿Cuál es la identidad? ¿De qué estamos hablando? Incluso comprometiendo a la Argentina en un conflicto bélico que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Argentina siempre tuvo una tercera posición. Con cualquiera de los gobiernos que tuvimos, mantuvimos esa tercera posición nuestra en los conflictos bélicos. Y este hombre se ha involucrado totalmente, poniendo en riesgo a toda la nación argentina. Entonces digo, está frente a un personaje que entiendo que es una consecuencia de una causa. Esto lo acepto. La causa fue que nuestro gobierno nacional y popular no cubrió las expectativas de la mayoría de la ciudadanía argentina. Entonces, tomó un diagonal, como diría un platense, yo que estoy viviendo hace unos años allí, tomó un diagonal, y ese diagonal, cuando vos no sos de la ciudad, te lleva a cualquier parte. Seguramente te perdés. Bueno, una parte importante de la sociedad, enojada, con su justa razón también. ¿Por qué? Porque nosotros, los que venimos del campo nacional y popular, y en particular aquellos como en mi caso que venimos del peronismo, estamos interpelados a volver a crear. Porque si nosotros no volvemos a crear, es muy difícil que la mayoría de la sociedad vuelva a creer. Y para eso vos tenés que generarle las expectativas de un proyecto, de un modelo de nación, de un modelo de país, que hay que elaborarlo, que hay que trabajarlo. Entonces yo estoy convencido que el próximo año no le puede ir bien a este gobierno en la dirección que va, que además ratifica todos los días el presidente. Además de maltratarnos a todos, fíjate lo que hizo hoy a la salida del Congreso. Los chorros son ustedes los periodistas, los legisladores son ratas, degenerados fiscales los gobernadores, ni hablar nosotros lo que nos dicen los dirigentes. Ahí había un señor que decía los garcas sindicales. ¿Dónde está ese señor pelado que le descubrieron que tenía un vínculo con los narcos? ¿Dónde está ahora? Y así les va pasando a cada uno. ¿Sabés qué pasa? Como dice el paisano, cuando vos escupís para arriba te cae la saliva en la cabeza, amigo. Y esto es lo que le está pasando a este gobierno y le va a pasar indudablemente. ¿Qué tal, Omar? Luis Pablo Giniger te saluda. ¿Qué tal, Luis? Quiero preguntarte ahora sí por la movilización de mañana, pero asociada a esto que vos estabas describiendo, ¿no? Hablaste de proyecto, hablaste de crear como una necesidad para el movimiento nacional y popular. Bueno, ¿con qué de todo esto nos vamos a encontrar mañana en la plaza? A ver, el movimiento sindical argentino tiene una responsabilidad. Digamos, nosotros estamos en la disputa del conflicto social y representamos intereses profesionales. Es desde la política donde se tiene que organizar la propuesta del proyecto y el modelo del país. ¿Nosotros somos parte? Sí, somos parte. Y nos tienen que tener en cuenta en la mesa de esas decisiones cuando se van a conformar en su momento las candidaturas. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que mañana nosotros vamos a ir contra la polivalencia funcional, porque en definitiva el proyecto de reforma laboral del gobierno, si vos pensás un poquito, nada más un poquito, esto te va a retrotraer a la época de Domingo Felipe Cavallo, que hablaba de la polivalencia funcional, ¿te acordás? Eso eran las jornadas variables, flexibles, periodos de prueba, contrato a plazo fijo, la famosa multifuncionalidad, todo eso que realmente en las partes del mundo que se llevaron adelante este tipo de reformas, que porque de modernidad no tiene nada, te puedo nombrar a Grecia, te puedo nombrar a Brasil, fracasó, no generó un solo puesto de trabajo, no pasa por allí el problema. El problema, amigo, es la famosa frase, es la economía, estúpido, es eso. Si vos no resolvés el tema económico, si nosotros seguimos con ciclos de la economía sin estabilizar, evidentemente terminamos en cualquier parte. El que no sabe dónde va termina en cualquier parte, dice el paisano. Y esto es así. Nosotros mañana lo que vamos a hacer es una manifestación en rechazo de estas políticas del gobierno y tenemos la responsabilidad como organizaciones sindicales que defienden esos intereses profesionales de movilizarnos, de marchar,
de decirle al gobierno, mire, no es por acá, de ninguna manera es por acá, y nosotros vamos a defender esos derechos para los cuales tenemos que rendir cuenta ante los que representamos todo el tiempo. Omar, ¿está previsto un discurso? ¿Se va a leer un documento? Está previsto, sí, varias de esas cosas. Mañana resolverán después cómo va a ser, pero ya hay un escenario y demás donde van a estar seguramente los secretarios generales y en particular los 3 cosecretarios generales. Nosotros claramente vamos a expresar lo que nosotros vemos, lo que nos está sucediendo. Además, no lo digo yo, lo dicen desde el propio oficialismo. Se han perdido más de 22.000 pymes, se han perdido más de 300.000 puestos de trabajo registrados. Bueno, todo esto va en contra de los intereses que nosotros representamos, por lo cual estamos interpelados a salir a protestar, a manifestarnos y utilizar dentro del marco que nos da la ley todas las herramientas y los instrumentos que tengamos a mano. Omar, perdón, ¿a qué hora es la concentración? ¿A qué hora es la convocatoria? A las 15 horas está prevista la iniciación del acto, sí. Bien. A las 15 horas. Vuelvo sobre un par de cosas. Dijiste, bueno, es la política la que tiene que dar respuestas. Hemos tenido muchas conversaciones. Vos sos de los que creen que el sindicalismo, que los gremios tienen que tener un proyecto de país, es decir, que no da lo mismo. Hay consenso hacia adentro, porque ahí sí es mirar para adelante y aportar a la construcción de ese programa, ya que se habla tanto de programa. Te lo pregunto porque rápidamente cuando Luispa te preguntó, dijiste, no, bueno, eso es de la política. ¿Cómo le están evaluando dentro de la CGT esa correlación, digamos? No, nosotros tenemos un proyecto de 17 puntos que hemos presentado, incluso en el anterior gobierno, en el nuestro. La CGT elaboró un programa de 17 puntos. Recordarán ustedes, nosotros lo presentamos, nuestro programa de 17 puntos. Fuimos muy claros y es la agenda para un nuevo contrato social de la Argentina, hacia un país con desarrollo, producción y trabajo. Y lo presentamos en nuestro gobierno, lo presentamos ahora, lo presentamos siempre. Nosotros tenemos ese proyecto donde creemos en la inclusión, donde creemos en el trabajo registrado, donde creemos fuertemente en las pymes, en el valor agregado a nuestras materias primas. Todo eso lo hemos presentado y lo aportamos. Lo que falta ahora es que la dirigencia política, en el momento de elaborar una propuesta, siente a la CGT en esa mesa por la representación que tiene y la representatividad que tiene. Me parece que ahí nosotros hemos hablado del medio ambiente, hablamos del cambio climático, hablamos de una reforma tributaria, del comercio exterior e interior, hablamos de la defensa nacional, de una política energética. ¿Por qué? Si hay algo, muchachos, que conocemos cada uno de nosotros, es su actividad. A mí me pueden hablar de la actividad periodística y conozco porque, bueno, sé lo que significa porque hace 50 años que vendo diarios y revistas. Sé lo que es la información, la difusión y la comunicación, que es mucho más abarcativo. Y si le preguntan a un hombre que está en el área del gas o del petróleo o del transporte, le van a decir exactamente lo mismo, que está en el Estado, conocemos, porque la propia práctica cotidiana que nos haría vaqueano, diría un paisano. Entonces, me parece que por ese lado nosotros podemos hacer un gran aporte, que obviamente está en contraposición a lo que piensa y a lo que cree este gobierno, ¿no? Que ellos, vuelvo a insistir, para ellos es el Dios mercado y el Estado es el mal, digamos, tomando aquella frase de Rothbard, ¿no? Omar, estamos echando a Omar Plaini, secretario general de Canillitas, vocal titular de la CGT, fue diputado nacional. También esto lo hemos conversado. Lo que tiene bueno charlar con Omar Plaini cuando charla con Que Vuelvan es que hay sedimentada mucha charla antes, entonces sabemos de dónde partimos cuando hacemos ciertas preguntas. Dijiste recién, bueno, tenemos que movilizarnos para demostrarle al gobierno que no estamos de acuerdo con la situación, etcétera, etcétera. Yo soy de los que creen humildemente y desde este lugar, que no es el de nunca jamás en mi vida organicé un sindicato ni nada, es el lugar de donde vemos las cosas. Soy de los que creen que la CGT debió haber tenido más calle, que debió haber movilizado más, que no hacía falta esperar tanto para tomar ciertas decisiones en la movilización y que aunque no estuvieran dadas las correlaciones de fuerza o la gente no acompañara, había que dar testimonio pensando en el momento en que la gente empiece efectivamente a tener su propia experiencia con el modelo. Dicho esto, me llama un poco la atención que el Frente de Sindicatos Unidos no movilice mañana, o quizás estoy equivocado. ¿Hay alguno de esos sindicatos que los acompañan mañana o no? Mirá, la mayoría de ellos están dentro de la CGT, cada uno estamos en democracia y tiene derecho cada secretario general a tomar sus propias decisiones. ¿La UOM va a movilizar, sabes? No lo sé, no he hablado con los compañeros de la UON. O sea, nosotros estamos confederados como la UON en la CGT y otros tantos sindicatos confederados allí. Yo creo que las discusiones se dan adentro.
Para mí es un error cuando lo hacemos desde afuera. Así nos pasó también en el último gobierno. Cuando salimos a campo traviesa y damos la discusión entre nosotros a la luz del día, nos hace mal. Yo creo que las discusiones tenemos los ámbitos, dentro del partido, dentro de la CGT, dentro de un sindicato, son los ámbitos donde hay que dar la discusión. Yo estoy convencido de eso, respeto a todos los compañeros, por supuesto. Nadie llega a secretario general por arte de vivirlo, que seguramente porque los compañeros ven en él, en esa comisión directiva, la representatividad. Después, los tiempos, siempre se discute eso, si la CGT hace más paro o menos paro, si es tiempo o no es tiempo. A ver, hay algo que está muy claro. Más allá de las diferencias o los matices, la CGT es una de las instituciones que aún con sus matices y diferencias mantiene la unidad. Mayoritariamente nosotros estamos allí y cada vez que hemos movilizado, cada vez que hicimos una acción, han sido muy fuertes siempre, algunas más que otras, sí. ¿Te resultará familiar la frase ¿la unidad para qué? Es una palabra muy manoseada, la unidad. Comparto contigo, y la unidad tiene que ser en función de los intereses de la mayoría siempre. Pero te voy a decir algo. Hoy los compañeros tienen mucho miedo de perder el trabajo con este gobierno. Pasa eso. Además, vos ten en cuenta que en el sector privado, sobre todo, cuando vos ese día hiciste una medida de acción directa, ese día el compañero pierde el día, pierde el premio, pierde el viático, pierde todos los adicionales. Los compañeros también cuestionan eso, porque nosotros consultamos todo el tiempo a la base. Por eso a veces cuando la política nos traslada la responsabilidad a nosotros, yo le traslado a la política, y siendo un hombre que milita en los dos ámbitos, bueno, pero si ustedes no son creíbles, si ustedes no vuelven a motivar a las mayorías populares, a motivar, porque esa palabra enamorar para mí, yo estoy enamorado de la vida, de mis hijas, de mi nieta, de mi esposa, pero después de enamorar en la política es palabra que dejémosla para el jet set. Si vos no motivás, si vos no generás credibilidad en la base, bueno, es muy difícil. Ahora, cuando siempre que viene un gobierno opositor nos trasladan a nosotros la responsabilidad de la CGT, yo respondo siempre lo mismo. No somos nosotros estamos en el conflicto social y estamos representando intereses profesionales. Después yo puedo entender lo que vos planteás, cómo son los tiempos, si es más tiempo, menos tiempo, pero tengamos en cuenta, cada vez que nosotros hacemos una medida de acción directa, los gobiernos propios y extraños dicen, hoy se perdieron tantos millones de dólares, siempre es así, ¿no? Hoy se perdieron... No todos lo plantean así. No generalizo, digo, siempre de los sectores contrarios a nosotros, se plantea que se perdieron tantos millones. Bueno, yo digo, si se pierden tantos millones por día, quiere decir que los generamos la clase trabajadora. Sí, claro. Entonces quiere decir que merecemos mucho más, que merecen nuestros compañeros y nuestras compañeras ganar mejor. Vuelvo a repetir. No, eso está fuera de discusión. Mirá, voy a lo que dijiste. ¿Qué significa o qué puede hacer cada uno? Me tomo lo que decís, ¿no? Para motivar la lucha. Dijiste enamorar, no, dijiste motivar. Para motivar, ¿no? Motivar, sí, bueno, ¿qué puede hacer cada uno en su lugar para motivar? Y no sé, yo a mí no se me ocurriría pedirle más a la CGT y menos a lo que vos llamás a la política partidaria. Me parece que la sociedad le pide lo que le corresponde a cada sector. Exacto. Bueno, ahí es donde podemos tener miradas distintas, digamos, ¿no? Bueno, vamos a permitirme algo acá. Sí. El sindicalismo argentino, a diferencia del sindicalismo en el mundo, es un sindicalismo de gestión y administración. Sí, señor. Nosotros administramos salud, educación, formación profesional, turismo, recreación. Es más, dentro de lo que sería el sector privado somos los terceros dadores de empleo registrados, o a través de las obras sociales, o a través del sindicato, o a través de nuestras mutuales, o hasta las cooperativas que tenemos. Entonces, miremoslo desde ese lugar. Es un sindicalismo de gestión, que no es poco, que es distintivo, que es distinto. Ahora, ¿no justifico? No estoy buscando justificación. Digo, todos tenemos responsabilidad. Mirá, hay una cosa que evidentemente hoy predomina, y ustedes y quien les habla estamos en esto, de la difusión, la información y la comunicación. Hoy cuando yo me siento a tomar un café o voy a cenar o a almorzar con mi esposa, ¿qué noto? Todo el mundo está con el dios Google, todo el mundo está concentrado en el celular, en la autopista del celular y ya no hay diálogo, no se habla, no se conversa. Bueno, hay que volver a los orígenes. ¿Quién tiene la responsabilidad de transformar eso? Cada uno de nosotros. Los que tenemos responsabilidades dirigenciales somos los primeros. Y las dirigencias, claro. Los primeros, por supuesto. Yo tengo una responsabilidad frente a los canillas. Yo estoy en una discusión ahora, cafetería sí, cafetería no, y cómo han invertido la carga de la prueba en mi actividad. Porque el diario en papel ya circula cada vez menos. Te iba a preguntar sobre eso, sí.
Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de reinventarme. Si no me reinvento, sigo perdiendo puestos de trabajo y puntos de venta, porque el diario en papel, como lo conocimos, cada vez es menos. Sí. Más allá que creo que seguimos fijando agenda, yo voy a seguir defendiendo el papel, porque de ahí vengo. Ahora, yo no puedo negar que yo nací en la época del tranvía y que hoy existen los drones, y que quizás, si todavía llego a alcanzar la Mirta Legrand en Suela, todavía me puedo montar en un dron en Gonet e irme hasta el sindicato, qué sé yo, por ahí me toca esa posibilidad. A ver, quiero volver a lo anterior, pero cierro esto porque te lo voy a preguntar después si me interesa. La discusión hoy es sobre si en los puestos de diario se puede hacer otra actividad, por supuesto, distinta a vender diario papel. ¿Esa es la discusión? Claro. Okay. Sí, nosotros de hecho hemos sacado resoluciones en distintos gobiernos donde podemos hacer otra serie de anexar los afines, desde quizás poder cobrar una BL en un kiosco de diario, porque a ver, cuando vos vas a La Cava, o cuando vos vas a Fuerte Apache, o cuando vas a Puerta de Hierro, o a Ingeniero Bunge, mirá que no hay una librería de Jenny ni de Cúspide de Clarín, hay un canillita ahí. Claro. No vas a encontrar a alguien que esté cobrando ahí el ABL, pero el canillita está. Ya a las 6 de la mañana tenés al canilla que está ahí en un barrio periférico, en un barrio donde para muchos es una cosa, ¿cómo voy a ir por allí? Bueno, el canilla está en la periferia y está en la centralidad. Entonces tenemos que pensar, digo, todo el tiempo. Mira, Einstein decía, la mente es como un paracaídas, funciona solamente si está abierta. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque el mundo, la ciencia y la tecnología, los últimos 30 años, es revolución dentro de la revolución. Sí. A ver, y la inteligencia artificial vino para reemplazar la mano de obra, lamentablemente. Bueno, y ahí tienen otro desafío, por supuesto, enorme, ¿no? Los sindicatos, la política, el Estado, etcétera. Claro. A ver, cierro eso, me interesaba preguntarte eso. Otro día, por supuesto, lo charlamos con más detalle. Vuelvo un cachito al anterior, estamos charlando con Omar Plaín y estamos cerrando la charla. Vuelvo a hacer esta aclaración, Omar, para mí, de los datos más importantes esta semana es la marcha de mañana de la CGT a Plaza de Mayo. De lo más importante, y también así como hacemos una crítica desde el lugar que nos corresponde, sin pretensión de verdad, respecto de lo que ha sido la CGT en la calle en este tiempo, me hubiera encantado que el Frente Sindicato Unido estuviera también mañana acompañando esa movilización a Plaza de Mayo. Creo que es un testimonio en la manera de hacer política en la Argentina, de resistir en la Argentina. Es la Plaza de Mayo, es el cuerpo en la calle. Dicho esto, vuelvo para atrás. Me quedo con lo de la gestión, lo hemos hablado muchas veces. Es muy interesante porque es un desafío enorme. La gestión de los trabajadores en su vida cotidiana, eso no puede volverte conservador, primer aporte, para después escucharte y vos cerrás. Y el otro elemento es, la verdad es que el gobierno de Milei fue tan claro, tan prístino desde el primer momento, y ahí sí te tomo la palabra. Volvamos a lo básico, volvamos a lo esencial, volvamos al sentido común de la lucha y la tradición obrera en la Argentina. Este gobierno es para que los sindicatos estuvieran en la calle el minuto 1, no había mucho para andar especulando. Y ahora sí te escucho y cerrás vos, Omar. Mira, hicimos una infinidad de movilizaciones. Sí, y paro también. Hemos parado la reforma laboral, hemos hecho medidas... Pero vos sabés a qué me refiero, vos sabés, hay una mirada general de que... Siempre se espera más, lo entiendo, lo comprendo, pero también te doy elementos y razones para que analicemos juntos de la situación que está pasando hoy la clase trabajadora. De todas maneras, creo que nos interpela a todos, que los compañeros mañana estemos todos de lo más importante, CGT, CTA, si hay una corriente interna como el Freso. Ha habido distintas corrientes a lo largo de la historia del movimiento sindical, acuerdistas y combativos, y así podemos llevarlo hasta el propio nacimiento de la CGT en 1930. Así que mirá, si estamos... Yo lo que sí creo que hoy estamos todos interpelados en algo. La batalla que hoy estamos librando, desde mi punto de vista, es cultural, porque así te lo plantea el gobierno, y esa batalla no se puede perder. Entonces eso nos interpela a todos, y dejar de lado las diferencias y construir para que el 2027 tener el gobierno no sea un paso táctico como lo hemos visto siempre. En esta instancia, para quien te habla, tener el gobierno va a ser estratégico. Y ahí el programa define todo, ¿no? Exactamente. Por eso hay que volver a motivar a la base, y hay que hablar en la base, bajar y dejar de lado los egos, los caprichos, las vanidades. Yo creo que hoy la CGT también hay gente joven, te habla alguien que ya ha recorrido bastante, yo ya estoy pegando la vuelta como el Martín Fierro, aliento a la gente joven, hay un grupo de gente, compañeros jóvenes que se ha renovado en el sindicalismo, donde uno pone muchas expectativas, porque hay un mundo que ha cambiado, estamos en un cambio de época, y en los cambios de época vos tenés que buscar las mejores soluciones, y para eso estamos, vuelvo a repetir la palabra, estamos todos interpelados, los que creemos obviamente y que venimos del campo nacional y popular.
Omar, gracias como siempre por la franqueza, por la charla abierta. Mañana 3 de la tarde, la convocatoria en Plaza de Mayo. Gracias a ustedes por la deferencia de llamarme y por ser así claros y transparentes. Hay que dejar de lado todo tipo de hipocresía. Pero tenemos que recuperar el gobierno para el bien de las mayorías. Abrazo grande, Omar, que estés bien. Abrazo grande, gracias por la deferencia. Bueno, imagino en la escucha, las posiciones diversas, siempre se dan estas charlas con Omar Plaini. A mí me gusta el dirigente, que cita y parafrasea, ¿no? Sí, bueno, Omar es experto en eso. Está bien, pero alguien puede decir, bueno, es parte de la creación de un... Sí, pero para citar bien y tener que conocer de historia, sí, claro, conocer de los referentes, saber nuestra cultura popular, ¿no? Qué sé yo, cosas que se van perdiendo y por ahí que estamos más grandes, no sé. No, eso seguro, que estamos más grandes. Ayer escuchamos una cosita de Cafrune, nos volvimos locos. Cuando terminamos el programa digo, ay, ¿por qué nos conmueve eso hoy? Porque estamos grandes, efectivamente. 5:05, ahí venimos. Que vuelvan las ideas. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Voy a cantarle a los gallos hasta que traigan el día que traiga el sol, del día aquel que te perdía, te
cicatriz volverá a ser su herida para reír donde lloré y poder celebrar la despedida. La felicidad es tan grande que de cerca no se ve, la vemos cuando está lejos. Cuando se fue es una mariposa de 1000 alas que se arrastra sobre un pie. Son los eslabones tiernos de una cadena de miel. Gabo Ferro, Luciana Yuri, sonando en la 530 a esta hora, a las 5:11. Lindo, ¿Tomaste aire para...? No. Pensé que habías tomado aire para sumar algo. No. No, para Ok. decirte que muy lindo lo que estábamos escuchando de Mariano Randazzo, ¿verdad? Sí, sugerencia de Mariano Randazzo. ¿Cómo está, Néstor, la pelea contra las moscas en la jornada de hoy? Me tuve que reprimir al aire porque hace ruido cuando una aplasta Sí. una mosca. Esto es mosquito, Carlos. No es exactamente... No hace ruido esta, pero se te mete por orificios. Pero cuando aprovecho ¿No? que se apaga la luz roja y acá Sí. hay Es muy molesta. un genocidio acá. ¿Cuántas liquidaste? 2. Bueno, yo ya me hice amigo de una que anda por ahí, ya está, Pancha, le voy a Sí, poner ahí. y yo quiero que la gente comente a ver si en sus casas, en sus lugares de trabajo también hay de estas mosquitas. Acá está lleno. O hay algo acá. En mi casa hay alguna. O hay algo tomuera acá en algún lugar. Puede ser Estamos también, encontrando. acá y en mi casa, porque en mi casa también hay alguna. Yo tengo la teoría de que las trajo el viento. Bueno, el viento fuerte. Medio poético Bueno, la razón. Y estoy esperando un viento que se la no lleve. sé si son, pero son parecidas a las mosquitas de la fruta, ¿viste? No Esas que son. aparecen. ¿Vos viste alguna fruta por acá? Parecida, dije. Parecida. Parecida, sí. Me pelea. No, porque dijiste no sé si son. Para mí son iguales, la verdad yo las veo iguales. Pero si no las llegas a ver en ningún momento en detalle. ¿Cómo que no? Están volando acá a una velocidad. Lupa, Te vi a que manotear, no agarraste ¿Es ni un una. tigre? Agarré 2. No, es una tigre. mosquita, porque la ves y te das cuenta. Te das cuenta, no es un mosquito. También. La mosquita de la fruta tiene una pata más. No, qué increíble. Escuchame una cosa, a ver si ahora nos amigamos un poco, Luispa. A ver. ¿Está Vicente Castro prestando atención al programa? Siempre, no, Vicente quiero saber está si muy se atento asoma. al programa. Vicente Castro, si se asoma. A ver, asómate, Vicente, que es muy futbolero. Ahí por la ventana, por ahí quiero saber si... Ahí está, ahí lo tenés, ¿Viste mirá. el penal que le cobraron al Arsenal? El Arsenal está ganando 1-0 Atlético Madrid en Madrid, es la otra semifinal, partido de ida de la Champions. Le va ganando 1-0 y le cobraron un penal al Arsenal contra el Real Madrid. Esa es la razón por la que ya van 6 minutos de la segunda parte. Recién un tiro libre de Julián Álvarez, muy cerquita pasó, ¿sí? como lo sé. Mirá. Voy a decir esto, si es penal lo que le cobraron al Arsenal, es penal el de Blanco. Quería ver si un hincha de Boca me lo No, pero corroboraba. no lo vio, no Sí, lo pero vio. justo no lo viste, pues sabías lo que te iba a preguntar. Justo. El de Blanco no es penal. Bueno, véanlo después. Si este es penal, y lo cobran en la Champions, ¿no? Si este es penal el de Blanco, es un penalón. Bueno, Después véanlo. yo no me meto Después con véanlo. esas Bueno, cosas. ¿cómo? no me meto con esas cosas. ¿no? Completamos la escena deportiva en la jornada de hoy, además de esta semifinal de la Champions, Copa Libertadores, varios equipos argentinos. Platense a las 7 de la tarde, frente a Independiente Santa Fe de Colombia. Hablamos solamente de los equipos argentinos. Estudiantes de La Plata, 9:30 de la noche, recibe al Flamengo. Lindo partido, muy lindo. Efectivamente. ¿Hora? 21:30. 21:30. Y por Conmebol Sudamericana, Racing Club de Avellaneda, ¿logrará Racing remontar? Juega de visitante frente al Caracas Fútbol Club en Venezuela a las 7 de la tarde. Y juega Riestra, recibe a Montevideo City Torque a las 7 de la tarde también. Bueno, esos son los equipos argentinos que juegan por Copa. Ayer perdió Boca 1-0 frente al Cruzeiro. Ayer ganó Rosario Central 3-0 de visitante.
Te lo pregunté fuera de aire, nobleza obliga, te lo voy a preguntar al aire para que lo puedas decir. ¿Jugó bien Rosario Central? Porque el rival engaña un poco. Entonces, cuando uno ve el resultado, dice, ¿será que el rival, al no ser tan conocido, al no ser un equipo con historia futbolística, le costó? Hasta que se abrió el arco y después ya medio a Central. ¿Di María jugó bien? Jugó bien Di María. No está en el mejor momento de los que estuvo en Central, está como volviendo, recuperando. No hubo penal ayer, ¿no? Sí, hubo penal. Hubo penal. El segundo gol de Central. No me digas que hubo. Pero penal. Pero no lo pateó, no lo pateó Di María. Sí, lo pateó Di María. ¿Y qué quiere? Pero ¿qué quiere? ¿Que haya un penal y no lo cobren? Yo me vuelvo loco. Qué sé yo. Te puedo contar de penales que hay y no los cobran, pero bueno, no me meto en eso. 5:15 y se viene Néstor en un ratito. Hablamos de Colombia. Se viene Luispa en un ratito y hablamos, me olvidé Vamos a hablar de 2 temas si tenemos tiempo, ¿no? Sí. Porque la verdad que el programa viene cargado, pero hubo una movilización de los intendentes bonaerenses importante y además se está convirtiendo en un método de reclamo cada vez más habitual y de lo que ocurrió ayer en el Movistar Arena con los estudiantes secundarios. Muy interesante. Da un poquito más de Manuel Adorni todavía respondiendo preguntas. Cabe aclarar que el mismo se encontraba sobredimensionado y fundamentalmente presentaba un marcado grado de obsolescencia tecnológica, con sistemas y equipamientos que en algunos casos datan de más de 40 años. En ese marco se encuentra en curso un proceso de modernización integral del servicio meteorológico, orientado a mejorar la calidad de las prestaciones. En particular, se prevé la modernización de la red de observación meteorológica mediante el reemplazo progresivo de estaciones manuales, que requieren una elevada dotación de personal por estaciones automáticas, proceso que ya se encuentra en ejecución. Asimismo, se avanza en la reestructuración del organigrama institucional con el objeto de optimizar su funcionamiento y hacerlo más eficiente, así como hicimos con el resto del Estado. Acá hay algo interesante más allá de los pormenores de lo que diputados y diputadas preguntan y lo que Adorni responde, es la escena general, ¿no? ¿Qué significa esta presentación de Milei de Adorni con Milei acompañando, con todo el gabinete? Esa escena que dice del momento del gobierno, y ahí es donde aparece la mirada de analistas, consultores con mucho interés, razón por la cual está Hugo Bachmann en este momento Roberto Bachmann, perdón, Hugo. Ahora le voy a contar por qué le dedujo Hugo. Roberto Bachmann de CEOP está en línea. Roberto, ¿cómo estás? Pablo Caruso, Néstor Restivo y Luis Pablo Giniger, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal todo? Te rebauticé, te dije Hugo, Roberto, ¿qué vas? Hugo, sí. Bueno. No, me quedé pensando en un dato que estoy leyendo en internet que después te lo comento. Roberto, ¿qué dice del momento del gobierno la escena de hoy en el Congreso con Adorni, a tu criterio? Mirá, es una escena, me parece, surrealista e ilógica. El presidente, son 2 poderes distintos. El presidente y sus ministros no pueden tomar el gabinete, el Congreso, como si fuera, digamos, un estadio, una cancha de fútbol, un Movistar Arena para hacer un acto político. No es lógico que vaya todo el gabinete, incluido el presidente, a acompañar al jefe de gabinete que tenía que hacer su presentación formal ante el Congreso, ¿no es cierto? Creo que no pasó nunca, de hecho, ¿no? No recuerdo un antecedente, Roberto. No hay antecedentes desde la creación de ese cargo, ¿no? Sí. Porque el jefe de gabinete es el ministro coordinador y por eso hoy estaba dando vueltas, que lo cerró muy bien Germán Martínez, el tema de la moción de censura. Sí. El Congreso sí la puede hacer. Ahí sí, ahí es otra historia, porque lo llama para interpelación. Claro. Y si después se vota, y si se logra la mayoría absoluta, que es la mayoría de una de las 2 cámaras, ya directamente está destituido de su cargo, nada más que eso, no es judicial, no es otra cosa. Ahora, Roberto, claramente el gobierno quiere fortalecerlo a Adorni, ¿no? Legitimarlo en el cargo, etcétera, etcétera.
Es un síntoma, toda esa presencia y toda esta anomalía que describís, ¿es un síntoma de fortaleza o es un síntoma de debilidad a tu criterio? Mira, para la mayor parte de la población, que yo te digo, hoy el 56% es opositora, no solamente opositora, sino que de ese 56%, un 53% seguramente votaría un candidato opositor y no un candidato que represente el oficialismo. No es fortaleza, más aún esto pasa, como lo cerró Martínez en su discurso, eso ocurre, vos podés meter agenda, porque el gobierno termina corriendo atrás del problema. O sea, atrás del problema de tener un ministro que está acusado de corrupción, simplemente por viajar en un avión, de la causa esa no tenía, digamos, destino judicial, era un tema ético, subir a la mujer al avión, cuando él, como vocero, había dicho que eso estaba absolutamente prohibido, como usar también aviones privados para hacer viajes de turismo. Él no podría haber tomado ese avión. Recordemos lo que le dijo a Infran, si no me equivoco, una vez que Infran vino en vuelo privado a Buenos Aires, el posteo que hizo, ¿no? A eso te referís. Claro, se lo tiró por la cabeza con palabra fin, y el fin ahora le vino. Bueno, viste que a veces hay efecto boomerang en la política, y esto funciona como un efecto boomerang. Entonces, ¿cómo terminó? Yo creo que también había otra, no solamente defender a Dorni, sino aprovechar esta oportunidad para recuperar de nuevo la agenda y poder hablarle a su propia tropa. ¿Por qué te digo esto? Hoy en las últimas encuestas lo que estamos viendo es que en la imagen de Milei está perdiendo su núcleo, está perforando la imagen negativa su núcleo duro. A tal punto... Ese es todo un dato, ese es todo un dato, Roberto. Y claro que es todo un dato. A tal punto que si vos le preguntás a quién votaría, y cuando te dicen que seguramente votarían a Milei, solamente es el 22%. O sea, ese núcleo duro que todavía va a decir yo lo voto a Milei pase lo que pase, fueron 29, y pico % en la primera vuelta electoral del 2023. No contemos el 41% de la elección de medio término, que tiene otras características. Entonces, vos decís, ¿a quién le estaba hablando? Y a ese 8%, 9%, que dice probablemente votaría, donde muchos que llegaron a Milei desde Macri, se enojaron con Macri, y hoy están mirando con buenos ojos nuevamente a Macri. Ahora, Roberto, el círculo rojo, ¿no es cierto?, que también son votantes. ¿Qué tal, Roberto? Luis Pablo Gininger te saluda. Quiero preguntarte, por más bien construido que esté ese relato, ese discurso hacia el núcleo duro, con la intención de retener la mayor cantidad de apoyos dentro de un futuro electorado, dentro de la opinión pública, ¿cuánto a la hora de sopesar, ¿no?, en esa suerte de competencia, cuánto pesa el relato y cuánto pesa lo que le pasa a cada uno de nosotros con la economía? Digo, porque seguramente hoy muchos van a intentar mostrar a un Adorni fortalecido, me refiero a los medios de comunicación, ¿no? Mostrar a un Adorni fortalecido, habiendo ido a la Cámara de Diputados, dando la cara, acompañado por el presidente, pero eso se contrasta con la economía, ¿no? Por supuesto. Y este es el grave problema. Porque vos podés querer defenderlo a Adorni y creer que con eso lo sacás fortalecido. Vos le tenías que mirar la cara a Adorni en el discurso de Germán Martínez. La sintió el golpe. ¿Viste cuando el boxeador le pegan un golpe y se apoya contra las cuerdas y abre la boca porque quiere respirar más aire para poder salir del problema? Puedo decir, pueden parecer de amianto, pero no son de amianto. No, y bueno, hay cosas que te tocan. Ahora, por más que pase todo esto, y acá viene el tema, hay otra cuestión que a mí me parece muy importante que hay que tener en cuenta acá, que es lo que vos decís.
la economía es la que, el modelo económico es el que está en el banquillo de los acusados para la gente hoy. La gente se cansó de esperar. La gente que terminó votándolo por miedo, en octubre estoy hablando, ¿no?, del 2025, que dejó de votar opciones del centro, gente que no es kirchnerista, que no es peronista tampoco, probablemente no es peronista, por ahí es cercano al peronismo, filo peronista, o peronista más de centro derecha, que iba a votar seguramente a la opción de centro, que se llamaba en ese momento Provincias Unidas. Más de la mitad de los que una semana antes lo iban a votar, le tuvieron miedo a la crisis que se venía, al lunes negro, al discurso de Trump, que dijo: si no lo votan a Milei, yo no voy a ayudar más a la Argentina y se van a morir de hambre. Y esto hoy, esa gente está bastante arrepentida. Ahora, ¿cómo hacen para retomar la agenda si solamente quieren seguir con el relato y no se dan cuenta que la gente hoy necesita efectividades conducentes para resolver los problemas económicos? Para que vos tengas una idea, por día viajan 800.000 personas menos en subte, porque no pueden pagar los 1.400 mangos que cuesta el pasaje de subte. Perdón, 1.500 a partir del viernes, 1.500. Y la respuesta parece ser la respuesta es cambiar los molinetes para que la gente se cole menos. Bueno, digamos, poner, qué sé yo, electrificar los molinetes. Sí, en cualquier momento. Hay que pedir que lo desactivás con la tarjeta. A ver, me interesa preguntarte específicamente eso, porque estamos viendo escenas en los ferrocarriles de mucho tumulto, de mucha dificultad para ir y venir. En los colectivos las filas largas por las razones que conocemos. Porque bajaron la frecuencia, porque no les alcanza para pagar el gasoil. Y ahí no hay con qué darle al humor social, ¿no? No, es que este es el tema. Si vos mirás, si vos querés negar, pero entonces ahora viene la cuestión de negar la realidad, que eso es lo que hizo hoy, porque todo el discurso de Adorni está preparado, las respuestas a las preguntas venían hechas, las acomodan un poco de acuerdo a lo que preguntan, pero no contestan. Por eso estuvo muy inteligente lo de Germán Martínez, digamos, con preguntas que no le van a contestar, puso una nueva agenda, es decir, el relato no te va a servir acá, ¿eh? Claro. Acá, Adorni, acá el relato no. Sí, ahí tiene lo que estaba preparado para un circo alrededor de los departamentos y cómo cobra mucho valor institucional y político cuando se refleja en esto que decís, ¿no? En argumento contra modelo. Exactamente, porque en realidad es argumento contra modelo. Y en realidad esto, si vos mirás para el otro lado también, porque si querés mirar para el peronismo, por ejemplo, es lo que le pide la gente al peronismo, que que presente, que genere un factor identitario de cuál es el modelo alternativo, después de lo que pasó en Argentina desde el 2015 en adelante. Sí. ¿Qué modelo alternativo puede presentar el peronismo? Por supuesto antagónico, totalmente antagónico a lo que es el neoliberalismo. Esto ya lo vivimos con Martínez de Hoz, con otras características con Menem, pero fue similar en la economía, no en la política. Porque Menem, desde el punto de vista político, era peronista. Sí, en modelo, es impresionante cómo se viralizó, cómo se masificó, por lo menos en las discusiones políticas, ¿no? En los programas políticos, lo de las 4M de Carlos Heller, lo de las 4M, impresionante. Las 4M. Martínez de Hoz. Sí, Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei. Roberto, vos sabés que te llamamos y siempre nos interesa el número que tengas de los trabajos que estés haciendo. Nos contaste que para mí lo más importante es que se va rompiendo el núcleo duro. Si tenés algo más, por supuesto nos decís, pero nos interesa mucho cómo estás pensando la escena y sobre todo cómo mirás algunas cosas. Y recién hablaste de la oposición. ¿Crees que el panperonismo, el espacio nacional popular, es decir, quienes se oponen de verdad en términos de modelo al gobierno, están acertando en la búsqueda de cómo construyen esa alternativa o los ves perdidos?
No los veo perdidos, los veo muy cerrados cada uno en su proyecto. Están empezando a buscar el modelo, ¿no es cierto? Pero las reuniones que se van produciendo son de distintos sectores, ¿no es cierto? Vos tenés al peronismo de centro derecha, está Moreno, por ejemplo, ¿no? Pichetto, que ahora se acercó nuevamente al peronismo, que tienen un pensamiento más nacionalista, digamos, sí. y que acusan a que el progresismo es globalizador, cosa que yo no estoy tan de acuerdo, digamos. Hoy no existe más derecha e izquierda, sí, existe la derecha. La derecha es esto que tenemos ahora en el gobierno, ¿no? Sí. Esta es la derecha más dura, neoliberal, pero desde el más duro. Me gusta, porque lo que está diciendo es quienes dicen desde el peronismo no hay izquierda ni derecha, en realidad son son peronistas de derecha o centro. Son peronistas de centro o de centro derecha. Interesante. Y los que y bueno, lo viste claramente, pero mirá, pruebas, no de encuestas, ahora de resultados electorales. ¿Qué pasó en la ciudad de Buenos Aires en abril del año pasado? ¿Por qué no ganó Santoro? ¿Por qué Santoro no llegó al 52%? Porque en las comunas del sur votó el 40% de la gente, en las 4 o 5 comunas del sur. Y en las comunas del norte, las comunas que ganó Adorni, votó el 70%. Entonces, ¿qué pasó? Le fue muy bien a Santoro en su zona, digamos, de confort, que fue donde Santoro hizo la campaña. Sí. Pero el peronismo no hizo campaña, porque todavía hay peronistas enojados que siguen sin ir a votar desde el año 2021, cuando se enojaron con Alberto Fernández, especialmente en el 2021 por la foto de Olivos, porque la economía no estaba tan mal y porque Alberto Fernández no solo salvó vidas en la pandemia, sino que además ayudó, y si hubo inflación y si hubo emisión, fue para ayudar el Estado, para comprar vacunas, para ayudar a las empresas a pagar los sueldos de empresas que estaban totalmente paradas, porque no podían abrir los negocios ni podían ir a sus oficinas. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que replantear es cómo lograr que el peronismo piense una salida en común cuando el objetivo es incluso lograr un frente electoral, ¿no?, que permita ganar en primera vuelta, en el mejor de los casos, claro, o llegar a una segunda, o llegar a un balotaje tranquilos. Porque dicen los peronistas, si no ganamos en primera vuelta estamos complicados porque el peronismo nunca ganó un balotaje. No ganó 2 balotajes muy particulares, donde ponía en juego su propio gobierno. O sea, Cristina, con un efecto desgaste, después de 12 años de gestión de los Kirchner, digamos, Néstor, Cristina, sí. Cristina, y después Alberto Fernández con todos los problemas que tuvo en el gobierno, con la interna abierta. Con la interna cielo abierto, que le generó muchos... Vos decís, un balotaje siendo desde la oposición, no habría que ser tan tajante de que lo pierde el peronismo. No sé, no lo puedo... Hoy está muy mal Milei, por eso digo, yo si me preguntan, clientes míos o cualquier periodista que me haga una entrevista, digo, yo hoy no me gusta medir candidatos, hoy, porque estamos muy lejos de medir candidatos. Me entiendo. Hoy, por eso yo lo que mido es a quién votarías, oficialismo o oposición. Lo que veo son eso, busco los 2 segmentos, los 2 universos, son 3 en realidad, porque en el medio tenés a los indecisos, que son el fiel de la balanza, digamos. ¿Y que hoy te dan cuánto? No, están alrededor de un 10%, y con un grado de polarización altísima. Jamás hemos visto en la Argentina, desde el 83 en adelante, una elección tan polarizada como la del año pasado, donde prácticamente no existieron las terceras fuerzas. Claro. A tal punto que la provincia de Buenos Aires, no creo que en la izquierda obtuvo un diputado, nada más. Sí. Que siempre tiene ese lugar. Randazzo sacó menos votos que Fernando Burlando. No, yo digo, Fernando Burlando no tiene estructura, no es político,
tiene una marca de esos sellos de goma que tenía una marca de esa, no tenía... La pregunta ahí sería, burlando no es todo eso, o es todo eso, ¿en qué se habrá convertido Randazzo para sacar menos votos? ¿Qué le pasó a la opción de centro-derecha del peronismo para que Randazzo pierda de tal forma? Sí. Roberto... ¿no? Y que ponga en juego su figura política de la manera en que lo puso, pensando que iba a entrar como diputado. Lo último, porque tenemos que cerrar, te pido que definas en una palabra, dos si querés, en una frase, lo dejamos para si prospera lo dejamos para otra charla más profunda en adelante. Dale, cuando quieras. No te voy a preguntar quién es o qué representa en términos personales, sino su irrupción y el modo en que se dio en estas semanas. Dante Gebel, ¿qué es eso? No él, ¿qué es eso? Dante Gebel es un fenómeno disruptivo, todavía no tiene mucha imagen, no tiene conocimiento, puesto por algún sector, tiene apoyo mediático. Me cuentan que tiene empresarios que están contratando, están haciendo encuestas, están haciendo focus, o sea, tiene un grupo empresario atrás y tiene bastante dinero, y representa nuevamente el voto, de alguna manera, el voto antipolítica. Porque Jorge Brito, que también es otro que está pensando en ser presidente, es otra cosa, viene del Banco Macro, es un empresario, digamos, es el hijo de uno de los empresarios más importantes, digamos, en el negocio bancario que tuvo la Argentina. Vienen haciendo política hace mucho, digamos. Claro que viene haciendo política, pero Dante Gebel, que bendice que no es pastor, no sé exactamente qué es, Dante Gebel tiene un lenguaje muy popular, no entiende mucho de política, pero representa ese personaje disruptivo que viene realmente a reemplazar a la casta, porque lo que está pasando hoy en el Congreso te está demostrando que si Milei ganó la elección del 2023, entre otras cosas, porque le entró a la gente la consigna de referencia dominante de derrotar a la casta, hoy está demostrando que es más de lo mismo con respecto a esa casta. Pero si tuvieras que definirlo de una manera, dirías antipolítica. Antipolítica, y hay mucha gente que sigue pensando que un antipolítico lo puede resolver. Claro. Y otra gente que empezó a pensar, miremos esto y con cuidado, empezó a pensar que acá lo que importa es el conocimiento, la sabiduría y la experiencia. No importa la edad, puede ser joven, puede ser más viejo, lo que importa es eso, alguien que demuestre lo que hizo. Ahí es donde gana puntos Kicillof, y no es casual que sea hoy el dirigente más votado. Falta mucho igual, pero lo que te quiero decir es que estos son los dos modelos que se van a enfrentar. Bien. Acá viene un Dante Gebel que no tiene experiencia, que no entiende de política, que alrededor tiene un conjunto muy variopinto, ¿no es cierto?, que lo apoya, que son peronistas muy alejados del peronismo, sindicalistas más marginales, libertarios desilusionados de Milei, y gente de muy bajo de bajo nivel socioeconómico que está así, y jóvenes también, que están buscando esa figura que pueda salvar milagrosamente a la Argentina. Bien. Roberto, como siempre, gracias por pensar con nosotros. No, todo lo contrario, al revés. Roberto, un abrazo fuerte para todos. Roberto Bachman, charlando con nosotros de CEOP 538. Que vuelvan las ideas. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. A 50 años del golpe de 1976, un viaje audiovisual por nuestra historia político-musical con la figura de Evita como guía. Una noche para emocionarse y abrazarse con otros. 11 de mayo, 21 horas, en Santa Evita. Julián Álvarez, 1479 Palermo. No llores por mí, Argentina. Entradas en Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Una hermosa milonga de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos se llama. Presencia de Uruguay en la milonga. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. 5 de la tarde, 43 minutos, segundo día consecutivo que suena Atahualpa Yupanqui en este programa. Y es que una vez que se enciende la chispa, viste vos, sí, eso sí, viste cómo es, ¿no? Ayer interpretado por Cafrune, hoy por Mercedes Sosa, Los Hermanos. Así es, Los Hermanos, hermoso tema. Bueno. La chispa, Néstor, Iskra, ¿no? Son hermosos. Quiero decirles, ¿les convalidaron el otro penal? ¿Le cobró otro penal al Arsenal? No se lo dieron, menos mal. Se volvió loco, ¿no? No, pero no se lo dieron, menos mal. No sé qué pasó. Bueno, quiero decirles una cosa antes de escuchar a Néstor. Primero, muchas gracias por estar ahí en el chat. ¿El chat hablan de algún cacerolazo? ¿Saben algo? No, 21:30. No lo sabía, me enteré también por el chat. 21:30, cacerolazo en todo el país, están convocando. Bueno, bienvenido alrededor del tema alrededor del tema
crisis del modelo de Milei, ¿no? Y más Sí. Adorni, sumale Adorni. Bienvenido sea. Bueno, gracias por el chat, por contarnos. Dice Gabriel, hoy puedo verlo, Gabriela Berg, perdón, 7139, viste que acá es así, Luis Pablo. Sí. Ahí apareció Suripanta, Mariano, que dijo, no, acá estoy. No, y Arrugó un pasa poquito, nada. ¿no? Pero no pasa Un nada, poquito. está todo bien. Dice, no sé si es Gabriela, supongo que es Gabriela. Hoy puedo verlos porque soy profe de la UBA, estoy de paro, si no siempre los agarro volviendo en el bondi y los escucho por radio. Así es, porque al paro de los docentes se sumó el paro de los no docentes, con lo cual tanto las facultades de la Universidad de Buenos Aires como los colegios preuniversitarios están Sí. totalmente cerrados en el día de hoy. Bueno, gracias. Los que pueden por sumarse al YouTube, le hace bien a la comunidad de la 530, le mandan ahí pulgar, nos viene bien. Voy a hinchar un poquito con esto y a modo de compensación por hinchar, vamos a prestarle mucha más atención al chat de YouTube. Y después, para participar, sorteo, etcétera, etcétera, y Luis está atento, 11 3200 0530. Néstor, por acá había algo, dice, Néstor la rompió el viernes pasado, fue en UBA, ¿no? Dice, la rompió de una clase magistral. Mientras jugaba Independiente y Riestra. Claro, que confirma que efectivamente Néstor fue a dar una charla, porque acá ¿Viste? estaban Gracias. seguros. ¿Quién escribió? Porque todos decían ahí que lo había ido a ver perdí. el partido. Menos mal que no lo vi. No, pero ¿no sabés lo que era Mariano y Luispa? No, estaban terribles. No, además nos empezamos a convencer que no te interesa el fútbol, porque vas a ir al teatro cuando juegue Independiente No, San no es Lorenzo. cierto, no ¿Quién es es el que escribe? Le importa mucho el fútbol a ¿Dice quién Néstor. escribe? Sí, lo estoy. Acá está. No, sí, acá está. Marcelo Bonavera. Muchas gracias. Hola, que Ponele vuelvan. 10. El viernes pasado Néstor la dibujó en la. Ah, pará. La dibujó, dice. No, la dibujó, dibuje, maestro, dibuje. ¿Dibuje, maestro? Claro. La dibujó en la Diplomatura de Periodismo Internacional de la UBA. ¿Sí? Invitación de los compañeros de esa cátedra para dar una charla sobre China. Con lo cual, Marcelo también se fue a ver Independiente o estaba en la charla con. Se pusieron de acuerdo. Che, apareció Suripanta, dice que no arrugó nada. Calmate, y que digas que sos de Boca. Basta, Luis Pablo. Bueno, Néstor, avanzamos, ¿separamos? Sí, tiene presentación, dale. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Hablamos de Colombia, ¿no? Sí, ideas en Colombia sería porque falta un mes exacto casi, el 31 de mayo son las generales de Colombia, las presidenciales. No creemos tanto en las encuestas, pero digamos lo que permite ver esta que voy a comentar ahora del grupo Caracol. Pero que las hay, las hay. Sí, ¿no? pero digamos, por lo menos marca un escenario posible de por lo menos quiénes son los principales candidatos y cómo vienen las perspectivas. Está muy bien en este sondeo, que es el último que se conoce, Iván Cepeda, que es el candidato de la izquierda colombiana, continuador de alguna manera de lo que sería el gobierno de Gustavo Petro. Tiene para la primera vuelta más del 44% de las preferencias, que es un número alto. Recordemos que necesitaría el 50% para ganar en esa primera vuelta. Y después hay dos candidatos de la derecha dura colombiana que van parejo más o menos en 20 puntos cada uno. Uno es Abel de la Espriella, y ahora vamos a explicar quién es, y otra es Paloma Valencia. Como digo, cada una tienen 20 puntos, lo que muestra, por un lado, lo fragmentado que está a la derecha, pero por otro lado que en una suma matemática, que nunca ocurre, pero es posible para un balotaje, que si se llegara a dar, esas dos fuerzas generalmente se juntan, y entonces estamos en un escenario de 40 y pico cada uno de los dos candidatos. El sondeo avanza al escenario del balotaje, y ahí si Iván Cepeda no superara la primera vuelta y tuviese que confrontar por ejemplo con Di Espriella, Si no ganara en primera vuelta. si no ganara decís. en primera vuelta, tendría más chance porque polarizaría más la elección. Si en cambio lo hace contra Paloma Valencia, que es una uribista, está más ajustado, pero la novedad es que también en esos dos escenarios ganaría Iván Cepeda según esta encuesta. ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, Iván Cepeda lo conocemos un poco más, él
es un senador histórico de la izquierda colombiana, nació en 1962, es filósofo de formación, es un hombre que trabajó mucho en los acuerdos de paz, tanto con las FARC como con el ELN, proceso que había empezado Manuel Santos, un presidente de centro derecha, y después se continuó con Gustavo Petro. Viene de una familia de tradición comunista de izquierda, su padre fue asesinado, Manuel Cepeda, de la Unión Patriótica, fue pasando, digamos, de los sectores más duros de la izquierda a los pactos, pasó por el Polo Democrático, que fue otra opción de centro izquierda y de izquierda en Colombia que no pudo ganarle a Uribe, y ahora está en el pacto histórico, que es este pacto que representa a Gustavo Petro, quien ya lo dijimos no puede ir a la reelección por un tema constitucional. Le va bien en las encuestas, agrupó prácticamente detrás suyo a todas las agrupaciones de izquierda que hay en Colombia, quedaron algunas afuera. Abelardo de la Espriella es como la novedad. Es un candidato que nació en 1978, es abogado, empresario, muy de extrema derecha, un tipo al que le gusta la ópera y canta, es tenor. O sea que es como Milei, le gusta la ópera, pero canta ópera. Por suerte Milei por lo menos arruina a Nino Bravo, pero no arruina otros géneros, claro. Otro género. Un personaje que tiene toda la agenda de la extrema derecha, de las posiciones trampistas, mileístas que ya conocemos, Bukele, etcétera, y es la novedad porque le quita electorado a la derecha tradicional oligárquica colombiana con cierto predicamento en algunos sectores populares. Y después está Paloma Valencia, que como dije es uribista, es apadrinada por el expresidente Uribe, un presidente que recordamos también muy de derecha, en aquella época donde estaban Néstor, Lula, Chávez, Correa, él era como la voz disidente, la voz de Estados Unidos en la región. Es tan apadrinada por Uribe, Paloma Valencia, que ya dijo ella que si llegase a ganar la presidencia, Uribe sería el ministro de Defensa. Así que tiene este discurso tradicional de la oligarquía colombiana, militarista, proestadounidense. Ese sería un poco el escenario entonces en las tres. Lo que sorprendió de esta encuesta es que le da mejor a Iván Cepeda de lo que se suponía. La izquierda colombiana tiene confianza en el proceso electoral, pero sabe que no es fácil en Colombia. Ya hay algunas amenazas en términos de seguridad y demás. Y que además va a haber mucho dinero de los empresarios de Estados Unidos y demás tratando de arruinar el tema de la candidatura de Cepeda. Finalmente decir que si tiene ya en primera vuelta, por lo menos según los sondeos, 44%, habla muy bien de la gestión de Petro. Digo, más allá de que no pudo avanzar en las propuestas de reforma que quiso hacer el presidente colombiano saliente, en muchas avanzó y se va a ir del gobierno con una popularidad bastante alta, ¿no? Pero bueno, también hay que recordar que después de décadas y décadas de gobiernos conservadores en Colombia, es la primera vez que tienen un gobierno progresista y algo pudo avanzar, tanto que en solo 4 años logra que haya una continuidad en el proceso con chances de ganar. No quiere decir que esté ganado ni mucho menos, pero es un proceso abierto que seguiremos a lo largo del mes. Fin de mayo la elección. 31 de mayo, exactamente en ese mes. Si no hay ganador en primera vuelta, en junio será el balotaje. Ideas que vuelvan. Que baje el riesgo país a 50. Nadie sabe qué es el riesgo país. A la gente le inquietan otras cosas. Le inquieta, por ejemplo, que el presidente haya polemizado con un niño autista. Porque eso no llega a la cabeza, eso llega al corazón. Los temas con los que el presidente se enfrentaba son temas muy sensibles. A la gente le importan los hospitales y los enfermos en general y los niños en particular. No le interesan teóricamente, siente. Hay niños que están quedando sin hospital porque el presidente les cortó los fondos del Garrahan. Qué brutalidad. Yo por eso no voto. Pero es que esto altera el equilibrio fiscal en 0.5. Que se vayan al diablo con el equilibrio fiscal. Están matando niños. Que vuelvan las ideas. A la gente le inquietan otras cosas. Nadie sabe qué es el riesgo país. Que vuelvan. Luis Paginiger. Bueno, decíamos, ayer ocurrió un hecho para mi gusto de gran trascendencia. Estamos hablando de lo que pasó en la experiencia Endeavor Sub-20, esta suerte de charlas TED en continuado de distintos emprendedores, digo, para graficarlo de alguna manera, ¿no? Organizado por el gobierno de la ciudad, reunió a 12.000 jóvenes menores de 20 años de escuelas tanto públicas como privadas, Movistar Arena, un escenario ya de por sí muy particular, y la intención era instalar en la cabeza de los jóvenes estudiantes porteños, no lo digo como algo
nocivo De todo el necesariamente. país, me parece, ¿eh? No, era de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, quizá esté confundido. Yo tengo entendido que era de la Ciudad de Buenos Aires. Instalar, los modelos de los distintos emprendedores, cómo llevaron adelante la creación de sus empresas, etcétera. Y modelos de emprendedurismo. Modelos de emprendedurismo. Y se iban sucediendo las charlas. Y en la medida en que se iban sucediendo las charlas, insisto, en el escenario del Movistar Arena, para buena parte de esos estudiantes, seguramente no para todos, empezó a hacer ruido la idea general, ¿no?, que se estaba planteando ahí. Hasta que llegó Ariel Sbdar, que se terminó convirtiendo en un protagonista involuntario de la jornada. Como decíamos antes, es el creador de Cocos, esta aplicación de gestión financiera a través de la cual podés hacer distintas inversiones e intercambios. Sí, timba financiera, disfrazada de otra cosa. Muy utilizada, ¿no? Muy utilizada. Que cuando los estudiantes, por eso mencionaba las charlas previas, cuando los estudiantes fueron viendo de qué iba la cosa y veían quiénes iban a venir, empezaron a buscar de quiénes se trataba, quiénes eran los distintos emprendedores antes de que iban a ser presentados, antes de que arranque. Sí. Y cuando fue el turno del creador de Cocos, los estudiantes ya sabían de quién se trataba y habían encontrado en sus redes sociales un acompañamiento, lo digo entre comillas, un acompañamiento a el presidente Javier Milei cuando lanzó lo de Libra, todo el tema de la y se puso criptomoneda. picante en otros momentos contra Cristina, etcétera, ¿no? Así es. Así que salió a la cancha, se subió al escenario el creador de Cocos y así lo recibieron los estudiantes. ¿Tenemos? No. Sí, andaba por ahí, lo teníamos. Andaba por ahí, bueno. Seguramente ahí aparecerá. Estamos hablando de la recepción de Ariel Sbdar, el 10. Ahí va. Ah, perfecto, veo que tengo fanáticos. Hola. ¿Pero por qué me dicen Vendepatria? Bueno, yo no hice la tarea. Bueno, no hice la tarea. Así que vine sin tarea porque me dijeron que había que hacer una presentación y no la traje. Bueno, así ahí está Ariel Sbdar. La patria no se vende. La patria no se vende, así lo recibieron. Libra, cantando La patria no se vende, y se empezó a poner nervioso, tan nervioso que finalmente se fue. Sí. Se retiró del escenario. ¿Qué es lo que había pasado antes? Bueno, ¿por qué los chicos se iban alertando? Además, entre otros que pasó otro emprendedor, Juan Cereijido, que contó que su sueño había sido vivir en los Estados Unidos porque ahí vivían sus ídolos, y todo esto lo ilustraba había una pantalla atrás con la bandera de los Estados Unidos, abucheos de nuevo, tuvieron que sacar la bandera de los Estados Unidos, y es muy interesante registrar los comentarios de los chicos después de todo esto, ¿no? Y Luciana, una de las chicas que estaba ahí, decía, y me causó mucha gracia, nos daban masterclass de cómo hicieron su guita, y a veces de manera sucia. Claro, se paraban un emprendedor atrás de otro diciendo cómo se hicieron millonarios prácticamente sin laburar, digamos, ¿no? En algunos casos habrán laburado más, en otros menos, y lo que se transmitía a los pibes era algo realmente muy curioso y que cayó muy mal. ¿Qué pasó? Conociendo un poquito más cómo fue porque de verdad fue todo espontáneo. Los chicos no prepararon, no estaba preparado cantarle La patria no se vende ni al creador de Cocos ni a ningún otro, pero eran tantas las charlas que en la medida en que se iban sucediendo, al buscar de quiénes se trataban, crecía la indignación. Hay una red que existe, que no tiene que ver con... Se fue procesando mientras ocurría. La espontaneidad no es que genuina. Copar de ninguna manera. No es que armaron algo e hicieron un escrache en el Movistar Arena.
pero allí había estudiantes de escuelas públicas de distintos lugares y muchos de ellos militantes de centros de estudiantes. Existe la red también. Los pibes de los centros de estudiantes de cada colegio se conocen entre sí, se hablan, y empezó a tejerse allí mismo, espontáneamente, insisto, pero con organización detrás, porque había centros de estudiantes, por supuesto, había representantes y se iban intercambiando esa información. Entonces uno le mandaba al otro, che, mirá la foto de este con Milei, en el caso de F-Star, mirá la foto de este con Milei. Sacaron la ficha al toque. Sacaron la ficha y organizaron, claro. Pero ahí mismo lo organizaron y se terminó convirtiendo en un hecho político sin dudas que tuvo a los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires como protagonistas. Después hay que ver qué significa esto. No, significa que pero seguro significa que los pibes y las pibas no andan en cualquiera. No andan en cualquiera. Por lo menos en términos generales. Y habrá habido quien cantó y quien no cantó seguramente también. Pero bueno, anda a explicárselo a Jorge Macri, ¿no? Sí, claro. Jorge, hablando de Jorge, últimos 3 del DNI 493, te ganaste el par de entradas para ir a ver, para entrar a la Feria del Libro, así que retiran, bueno, ahí se pone en comunicación la producción para saber si van directo a la feria o la pasan a buscar por acá. Nos vamos. Néstor, gracias por haber venido. Hasta mañana. Me dice Arturo Moros, nuestro oyente caracterizado, muy fiel también, que son moscas de la yerba. Bueno, no de la fruta. O ya estabas equivocado. ¿Cómo sabes si va a estar acá? ¿Por qué señalás que está equivocado? Yo estoy haciéndome preguntas. No, porque vos. Lo de la fruta es pero ¿cómo sabe esta persona si no la ha visto? Ya, ustedes ya. Para mí lo sacó de Yahoo Respuesta. No le creen a nadie. Pero si es una persona que no la vio, que no está acá. No, lo digo con respeto, no sé. Porque viene escuchándonos, porque atacabos. Pero ¿y por qué están todas alrededor de Néstor? ¿Hay explicación? No. Porque se está llevando yerba del bolsillo. No, hoy, los otros días no me tocaron, pero hoy me tocó a mí. Quédense porque viene Feli Bonavita a darle continuidad con equipo y mosquitas a la programación de la 530. Abrazo grande.